todos puedan tener espacios para poder controlar tiempos, que no se duerman tarde, que hagan una rutina, que se levanten. Y si no tienen ganas de hacer las actividades de lenguaje inmediatamente, tampoco se sobreexijan eso, ¿ya? Hay tiempo todavía. Para esta semana nosotros con la profe Fernanda elegimos mandar el documental de manera tal que fuese complementario porque era lo que teníamos desde un principio, ¿ya? En ese sentido, queríamos hacer una retroalimentación en conjunto, ¿ya? Entonces es probable que eso ocurra. Yo subí a la plataforma de Classroom unos videos, que esto es para todos, por las guías que me han mandado. Florencia, póngame atención. Y ahí les subí como sugerencias de cómo responder una pregunta con respuesta completa. La mayoría de las primeras guías que me pasaron estaban súper bien desarrolladas, pero les faltaba esto de la respuesta completa. Entonces, ahí para que lo puedan corregir. Por ejemplo, si yo les pregunto cuántas personas se han recuperado del coronavirus, que es como lo que estaba mirando en la tele, y ahí dicen, no sé, 728. Ustedes generalmente responden 728. Y la respuesta completa implica una contextualización, que deberían responder: las personas que se han recuperado del coronavirus son 728 personas. Como que transformen la pregunta en una afirmación. Y esa sea la primera parte de la pregunta. Eso les falta corregir. Eso para que lo tengan en cuenta de aquí para adelante también, ¿ya? En relación con eso, el material de esta semana que se mandó tiene que ver principalmente con los textos informativos, pero otro tipo de texto informativo. Textos informativos que son audiovisuales. Por lo tanto, la clase de hoy día va a ser repasar este Power que yo les subí y que podamos ver de qué manera les ayuda a ustedes esta clase para responder algunas preguntas de ese Power, ¿ya? O sea, perdón, de esa guía. La guía demanda de ustedes que puedan ver este documental que dura 25 minutos, que habla sobre la atracción, que habla sobre algunos conceptos que han visto en biología, y que a partir de eso puedan responder algunas preguntas de comprensión de lectura. También subí unos videos que tienen que ver con cómo ver un documental, ¿ya? La idea es que no estén tomando apuntes mientras ven el documental, sino que solo lo vean, ¿ya? Y de ahí van respondiendo las preguntas cuando termina. Entonces, es súper importante también que lo puedan ver con la compañía de alguien o que lo puedan comentar entre ustedes, ¿ya? El documental es súper dinámico en ese sentido, en la medida en que hay una voz que va hablando, hay algunos dibujos que se muestran, hay algunos conceptos que se resaltan y hay algunas preguntas que también hace esta voz en off, ¿ya? Si alguien tiene alguna pregunta, sería bueno que pudiera levantar la mano y yo ahí los desilencio para que puedan preguntar, ¿ya? Si no, pasamos al tiro a ver el Power. ¿Están de acuerdo en pasar al Power? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, acá van a ver mi pantalla. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Entonces, vamos a partir con este material que yo les mandé, que era el de texto informativo que tenía un dinosaurio. Ya, se está cargando. Estamos pegados a mi computadora. Entonces, la idea de este material era que ustedes pudieran contar con los conceptos básicos de texto informativo para responder algunas preguntas y también para ir avanzando en los contenidos. Yo creo que ya los textos informativos los han visto muchas veces antes en lenguaje, y los textos informativos clásicos que han visto tienen que ver con la noticia, la receta, las instrucciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todos esos son textos informativos. Entonces, primero, recordar que siempre convivimos con distintas tipologías textuales y que los textos informativos son como los principales textos que nos acompañan a nosotros, ¿ya?
Los textos informativos son súper distintos de los textos literarios o narrativos porque tienen que ver principalmente con cosas que ocurren en la realidad, ¿ya? Si nosotros queremos contar una historia, probablemente vamos a recurrir al texto narrativo. Por ejemplo, si nos pasa algo y se lo queremos contar a algún amigo, vamos a narrar algo que nos pasa y eso es un texto narrativo, ¿ya? Siempre nosotros en la vida cotidiana estamos expuestos a diferentes tipos de texto, ¿ya? En el caso del texto informativo, siempre estamos expuestos, sobre todo en este periodo, por ejemplo, cuando prendemos la tele y vemos que hay una autoridad hablando, ese es un texto informativo. Todos los textos, sean informativos o no, tienen un propósito comunicativo o un objetivo. El propósito de los textos informativos es entregar nueva información o entregar nuevo conocimiento. Hay muchos tipos de textos informativos. Están las noticias, están las definiciones en un diccionario o en una enciclopedia, y también hay otros tipos de textos informativos que son como más, quizá menos usuales, o que nosotros no sabemos que son textos informativos propiamente tal, que son, por ejemplo, las instrucciones de los juegos de mesa. Las instrucciones de los juegos de mesa también son un tipo de texto informativo. Las recetas también son un tipo de texto informativo. ¿Qué más? Cuando quiero armar un mueble que llega a la casa, también es un texto informativo. Me entrega nuevo conocimiento, la receta, por ejemplo. Mateo. Mateo. ¿Quién está jugando, Mateo? Ya. Ya. Entonces, la receta, los juegos de mesa me entregan información y la idea es que cuando yo vuelva a jugar ese juego de mesa, ya no recurra a la instrucción. O cuando vuelva a hacer esa receta, como ya la hice muchas veces, no recurra a esa instrucción nuevamente. Por lo tanto, son textos informativos en la medida en que me dan nueva información, yo la voy adquiriendo como receptor y después de eso uso esa nueva información para mi vida cotidiana. Las recetas, las instrucciones para armar un mueble, las instrucciones para jugar un Lego, son tipos de textos informativos, pero que se llaman textos instructivos. Los textos informativos son como, no sé, como un envase que contienen varios tipos de textos. Dentro de los textos informativos están los textos instructivos, que son las recetas, las instrucciones para armar un mueble, para jugar un juego. También están las noticias dentro de los textos informativos, también están los artículos de enciclopedia dentro de los textos informativos. Mateo levantó la mano. Mateo. Profe, es que lo escucho muy mal y no estaba jugando, estaba con el mando apagado. Es que lo escucho muy mal, es que creo que mi internet es muy malo. Ya, en todo caso estoy grabando la clase, después la voy a subir al Classroom para que la tengas. Sí, ¿Ya? te lo escucho. ¿Ya? Entonces, les decía que los textos informativos entonces son como un envase que contiene varios tipos de textos, dentro de los que están los instructivos, las noticias, las enciclopedias, todos esos tienen el mismo objetivo, que es entregarme nueva información o entregarme nuevo conocimiento. Los textos instructivos tienen como objetivo entregarme nueva información, pero para que yo como persona pueda modificar mi actuar en el futuro. Y con esa información pueda hacer nuevas cosas en el futuro. ¿Ya? Ejemplos de textos instructivos en la receta. Aquí hay un ejemplo de receta, aparecen unos churros, ¿verdad? Y aparecen los ingredientes y el paso a paso. Lo que les decía yo es que estos textos instructivos, que son informativos, entregan nuevo conocimiento para que cuando yo vuelva a hacer churro ya no recurra a la receta. Otro tipo de texto informativo son las noticias, ¿ya? Las noticias son relatos de algún acontecimiento reciente. Y esa es la característica principal. Para que sea una noticia, tiene que ser un acontecimiento que pasó hace poco y que sea como de un interés masivo. En la noticia, como es de interés masivo, hay un emisor, que es la persona que da a conocer la noticia, que transmite información
en la que él no está involucrado. Por lo tanto, como transmite esta información en la que él no está involucrado, el emisor, tiene que entregarla de una manera objetiva y precisa, con detalles. El emisor de una noticia no puede inventar detalles, tiene que haberla investigado antes para poder darla a conocer. Como se trata de hechos, básicamente, se supone que el emisor de la noticia tampoco debería dar una opinión sobre la noticia, sino que solo debería transmitir la información. Él no puede falsear la información, ¿ya? No puede exagerarla tampoco. Tiene que dar a conocer la información tal como es, y de hecho de repente como que, no sé si se han fijado, sobre todo ahora último que dan este reporte de los casos de coronavirus, como que, voy a usar una palabra súper poco académica, pero como que las autoridades ponen cara de póker, así como que no tienen ninguna expresión, porque no pueden exagerar lo que están diciendo, no pueden minimizarlo, tienen que dar a conocer nomás la información. Ya, ese es un objetivo. El no dar a conocer como, no sé, opiniones, ¿ya? Una de las características principales de la noticia es que, están chateando. Sin chatear, pues chiquillos, que me desconcentro yo también. Hoy se pegó. Ya. ¿Ya no están viendo mi pantalla? Oh. Ya. Una de las características principales de la noticia es que dentro de su estructura, en el primer párrafo sobre todo, va a responder a preguntas básicas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde? ¿A quién le pasó o quién está involucrado? ¿Y cómo pasó el hecho? ¿Ya? Entonces, resumiendo, para que una noticia sea una noticia, tiene que dar a conocer un hecho reciente, que sea de interés público y que se presente de forma objetiva, que responda a 5 preguntas básicas. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿O quién está involucrado? ¿Y cómo pasó? ¿Ya? Ahora, en cuanto a estructura, yo creo que lo han visto un montón de veces la estructura de la noticia. En cuanto a estructura, la noticia se ve más o menos así. Tiene una frase antes del titular que se llama epígrafe o antetítulo. Esta frase antes del titular introduce la noticia, ya la presenta con una línea. Luego del epígrafe o antetítulo, que se llama así porque va antes del título, viene el título o titular, que tiene una tipografía más grande, una letra más grande, en negrita, y en el fondo el titular o el título es el resumen del tema de la noticia. Luego del titular, ahí no se ve el nombre, viene esta parte que también está como más grande que el cuerpo de la noticia, pero no tan grande como el titular, que se llama bajada. La bajada presenta más que nada un resumen de la noticia. Y finalmente viene el cuerpo de la noticia que está encabezado por el primer párrafo, que el primer párrafo se llama lead o lead, ¿ya? Este primer párrafo responde a las 5 preguntas básicas de las que les hablaba yo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿A quién le pasó? ¿Y dónde pasó? ¿Ya? A ver, Ignacio levantó la mano. ¿Dónde está Ignacio? Ignacio. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, aquí recién entrando a la reunión porque me retrasé un poquito porque el micrófono no me funcionaba muy bien. Ya. Y ahí estoy entendiendo la clase de lenguaje, ahí que estoy haciendo la segunda guía porque la primera guía ya la hice entera. Ya, súper. De todas maneras, Ignacio, para ti que llegaste tarde y los otros que se han ido incorporando, la clase va a estar en el Classroom. La voy a subir y van a poder acceder a ella como para que revisen, ¿ya? Ok. Ya. Entonces les decía que el lead es el primer párrafo de la noticia, perdón, y que este primer párrafo responde a las 5 preguntas básicas de la noticia. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Ya? Ahora, la noticia se dice que tiene una estructura como de pirámide invertida. La información más importante va al principio, en el primer párrafo, y luego al final de la noticia, que dura más que un párrafo, van detalles que pueden ser entrevistas, cuñas. Una cuña es como una declaración que le hacen a algún testigo de la noticia, no sé, ¿sí? ¿Quedan claras las partes de la noticia hasta ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Pueden poner, ahí levantó la mano alguien o no.
Ah, queda claro, bien. Mateo, usted levantó la mano. Profe, es que a mí me sale el chat en grande, ¿le puedes decir que paren? Ah, ya, sí. Los voy Están a... hablando, no sé. Sí. Es que yo no estaba pescando el chat, pero sí me sale a cada rato también como notificaciones, chiquillo. Entonces, es importante acá. Tengo como 18 chats. Yo tengo Pero mira, están hablando 27. de otra cosa, chiquillo, y yo sé... Ya sé como de... ¿Cómo es que están hablando? Ya. Creo que ahí... No sé si lo deshabilité. A ver, voy a mirar. Ya, ahí. Ya. Gracias, Mateo. Eso con las partes de la noticia. Tienen un ticket 1 en el que hay una noticia desordenada y ustedes tienen que ordenarla como si estuvieran escribiendo una noticia, pero solo con las partes que revisamos. El antetítulo, el titular, la bajada, el lead. Esperemos un poquito porque tengo una urgencia de mi secretaria que quiere ir al baño. Ya, ahí sí. Ya. Finalmente está el artículo informativo. Como adelanto, ustedes están ahora enfrentados a un artículo informativo cuando vean el documental. El documental es un artículo informativo, la única diferencia es que es audiovisual. El artículo informativo, al igual que la noticia, tiene como objetivo principal dar a conocer un tema y generar nuevo conocimiento. Para eso, el emisor, es decir, la persona que da a conocer este artículo informativo o este documental, investiga sobre un tema, selecciona la información, la da a conocer para generar nuevo conocimiento. Por lo tanto, para que un artículo informativo funcione, tiene que el emisor de ese artículo informativo considerar la audiencia a la que se está dirigiendo, es decir, el público. Por eso este documental es como tan gráfico y tiene como muchos colores y muchas letras, etcétera. Tiene que tener en cuenta la intención o el propósito comunicativo, el objetivo, es decir, generar nuevo conocimiento, y para eso seleccionan la información y la investigan. Tiene que tener en cuenta, en tercer lugar, que la información que entrega sea verídica, es decir, que sea verdadera, y para eso investigan la información, la filtran. En ese documental aparecen incluso psicólogos hablando, hay autoridades hablando ahí para que esa información sea verídica. Luego ordena los datos, como de lo más particular o de lo más preciso a lo más general, entonces me van a hablar de conceptos. Y luego esos datos ordenados van a cumplir la función comunicativa de entregar nuevo conocimiento en la medida en que estén ordenados. Si están ordenados esos datos, se garantiza que ustedes como receptor sean capaces de entender lo que está diciendo el documental. Hay una pregunta dentro de la guía que habla principalmente acerca de, bueno, se les pide a ustedes que hagan un resumen de ese documental. Y para hacer ese resumen, me estaba hablando su profe. Para hacer ese resumen les pido yo que tengan claras las partes del documental o del artículo informativo. El artículo informativo tiene 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. El documental también tiene esas 3 partes y cuando ustedes lo vean van a darse cuenta al tiro. En la introducción se presenta el tema. Por lo tanto, cuando yo prenda el documental, probablemente lo primero que voy a ver va a ser una introducción. Y esa introducción a lo mejor me va a hablar de algunos conceptos, ¿verdad? Y va a ser más llamativa para que yo como receptor pueda motivarme a ver ese documental. Por lo tanto, la introducción, como parte del texto informativo, me presenta el tema y me motiva o motiva al receptor a que pueda seguir el resto del artículo entregándole datos que lo motiven, entregándole información que lo motive o entregándole incluso imágenes que lo motiven. En el desarrollo, para el caso de los artículos informativos que están escritos en texto, tiene como una extensión mínima de 3 párrafos. En el caso del artículo informativo que van a ver ustedes, que es audiovisual, tiene una extensión más o menos de unos 20 minutos.
El desarrollo se caracteriza principalmente porque los conceptos que se me presentaron en la introducción se van a dar a conocer con más detalle. Se van a desglosar las ideas en el texto, me van a presentar la opinión de expertos, me van a explicar a lo mejor algún concepto, me van a dar descripciones, me van a dar definiciones. Y finalmente, en la conclusión, que es la última parte del artículo informativo, me van a entregar una especie de resumen de lo que me hablaron y quizás me van a preguntar o me van a plantear una pregunta a modo de reflexión. Para los que vieron el documental, la parte de la conclusión sería cuando la voz, la chica dice, bueno, parece ser que los datos que entregaba la revista Cosmo no estaban tan alejados de la realidad sobre qué hacer para poder captar la atención de alguien que me gusta, ¿ya? Esa es como la introducción, o sea, perdón, la conclusión. Entonces ahí yo me quedo pensando, claro, sí, pues parecía ser que en un principio eran datos como súper rosa o súper ridículos, pero tenían como un sustento científico a partir de todo lo que yo vi en el documental, ¿ya? Eso como parte de los artículos informativos. Creo que es la última diapositiva porque el ticket 2 no se los pasé. Se los saqué para que no tuvieran tanta tarea, ¿ya? Entonces, ojalá que con esto les haya podido quedar como un poco más claro el tema de la actividad. Y también, ahora sí, los voy a desilenciar para ver si alguno tiene alguna duda o algo, ¿ya? Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola. Ya. ¿Claro? ¿Tienes Sí. alguna duda? Yo no. Al menos yo no. Ya. El pastel. Es que, profe, esto del texto informativo no había pasado el año pasado. Profe, yo hice la guía. Esto va con, Agustín, no te acerques tanto al micro porque No sé que te escucha, grita. sí, no escucha a la profe. esto va con otro power que no se los quise pasar ahora, pero que tiene que ver con los factores de la comunicación y las funciones del lenguaje. Y eso, ahora que tenemos toda esta semana, porque Semana Santa, vamos a ver si es que a la vuelta, porque tampoco sabemos si vamos a volver a finales de año, todo depende de lo que Vamos a volver en septiembre. no lo sabemos todavía. Entonces, No. para que queden como más o menos, Para la alianza. para que quede más o menos claro, ¿En serio? las actividades que tienen que hacer son las que yo les mandé, tal como les dije en un principio. Renato, ¿puedo unirme al grupo del curso, por favor? Hay plazo hasta el viernes, pero el viernes es feriado. En el caso de que alguno de ustedes, El jueves y el viernes. chiquillos, y no pueda desarrollar la actividad porque entiendo que están compartiendo además el computador o con sus hermanos o con los papás que No, también mío. trabajan desde la casa, No, mío. me escriben, yo les respondo Hola, igual, mío. ¿ya? Oye, me gustó mucho verlos hoy día. Ahora son igual. Para mí también. Sí, yo prefiero... No sé. Lo echamos a organizar otra reunión más adelante, pero solo para hablar de nosotros. Ya, Igual sería bacán. confirmo. Va a cachar como... Yo no sé, profe, yo no sé. Oye, Renato, ¿Mm? Renato, si me escucháis, ¿podía unirme, por favor, al grupo del curso del colegio? Hay dos que levantaron la mano. ¿Ignacio quiere hablar? No. ¿No? Sí, hablé. Ya pues, chiquillos, si alguien tiene alguna pregunta... Agustín, ¿quiere hablar? ¿No? Ya, si alguien tiene alguna pregunta o algo así, que hable ahora o calle para siempre. Si no, terminamos la clase y ya pueden quedar libres a sus actividades. Agustín, ¿y si queréis una reunión? Para que... Porque sí. ¿Pueden hacer No una sé. reunión para Una ustedes? paja. Ya veo. Ay, qué poco Hacer- académico, Agustín. Me da la... El Renato ya Yo salió. paso. Ya, ¿Nadie te invitó tampoco? No, mentira. No. Ahí sí, profe. Milá, profe, Milá. ya, chiquillos, entonces voy a Leonardo. subir la clase al Classroom durante el día para que puedan acceder. Si tienen dudas sobre la guía, me escriben. ¿Tienen los libros de lectura domiciliaria? Sí. Sí. ¿Está la Flo? Sí. ¿Está la Flo? Yo sí. Sí. Están en el... Yo, Flo, Yo te sí. extraño un montón. Y a ti, Trin, igual.
Las extraño, las Yo amo. extraño, Un yo montón. extraño a todos, porque ya me estoy aburriendo. Solo estoy Yo no jugando puedo Play con salir el Agustín. cuarentena, igual que Agustín. Yo también. No, yo Yo, las yo extraño a también, las cuando estoy chiquillas. aburrido. Saco a mis No sé. Voy a olvidar, nunca voy a olvidar el día que me botaste de la silla, Florencia. Yo me paso riendo en la play. Agustín, En serio, el nunca. Margua. Voy a finalizar la reunión. Chao. Cerrar solo, pero profe, no termina la reunión, hay una opción para que se cerrara la reunión de usted. Sí, hago hospedadora a otro. ¿Quieren quedarse en la Ah, reunión? espera. Sí. Sí. ¿Quién quiere ser el administrador? La Yo. Vale. El Agustín no la vale, el Yo. Agustín no la vale. Buena, Vamos. Agustín. El Agustín lo pasa y lo echa cada rato. No, No, mentira. Agustín, no, ya, No, chao, mentira. hermano, voy a llorar. Ya, ¿quién es ahí? ¿Quién es ahí? Chao. 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 ¿Quién es ahí? Cuídense.